buenas tardes, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos un sábado más en Sinergia CEFIA, este espacio donde le acercamos el quehacer de los y las profesionales de las ingenierías y también de la arquitectura. Hoy en el programa vamos a conversar sobre la pasada jornada técnica que realiza el CEFIA en conjunto con el Colper, en donde se analizó el proyecto de corredor vial de la Ruta 1 en el tramo específicamente o la sección entre San José y San Ramón. Un proyecto del que seguramente usted ha escuchado indistintamente de la zona en la que nos esté viendo en este momento o donde usted resida. Lo cierto es que prácticamente es una vía que cualquier costarricense o la mayoría ha transitado o necesita transitar, y hay una serie de condiciones que quisiéramos tener para poder agilizar ese trayecto. Hoy nos acompaña el ingeniero don Mario Durán, que es el experto CEFIA que estuvo en la jornada técnica para hablar del proyecto. Don Mario, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarnos. Por la invitación. Don Mario, ciertamente esta es una arteria fundamental, un paso vital para cualquier costarricense en cuanto a desplazarnos de un punto a otro se refiere, ¿verdad? La Ruta 1 es vital y esa sección más. Sí, claro, desde el punto de vista de la economía y social es importantísima, y además para todos los habitantes de la zona occidente. Claro que sí, yo creo que son los que más han sufrido la falta de poder mejorar las condiciones en la ruta. Y voy a empezar por ahí, don Mario. Quisiera sobre todo que a modo general, después de que se realizara la jornada, usted pudiera comentarnos a dónde radica principalmente la preocupación desde el punto de vista técnico en este proyecto. ¿A dónde está la principal preocupación? Bueno, debemos recordar que este proyecto, los primeros estudios se hicieron en 1996, cuando originalmente solo se iba a concesionar la General Cañas para ampliarla de 2 a 6 carriles. Luego se le adicionó el corredor de la Bernardo Soto, y hoy en día estamos hablando ya de ampliarla a 8 carriles. 28 años ha pasado mucha cosa. Y la gran preocupación es que, igual que otros proyectos como la carretera a San Carlos Circunvalación, al ritmo que vamos ya pronto cumplirá 30 años y no vemos inicio de las obras. Realmente es un problema de todas las carreteras del país, que cambia la administración y cambia el proyecto, y a veces hasta cambia el ministro y cambia el proyecto. Entonces, este es un verdadero proyecto país en el que debería haber consenso para que por fin lo llevemos adelante. Ahora, la última parada que se dio fue al inicio de esta administración, cuando el gobierno decidió rescindir el fideicomiso y contrata un estudio nuevo financiado por el BESI por $1 millón, cuyos resultados en teoría están para la semana entrante. Creo que estamos con una cultura muy negativa de parálisis por análisis. O sea, todo llega y otro llega y cuestiona y llega y cuestiona, y al final se ofreció una carretera que iba a ser mejor, con un peaje más bajo, y vimos que en términos de dólares estamos hablando del mismo valor, de $3 por un recorrido completo. Algo clave es que las normas que se le aplican a un proyecto influyen en su costo. Y en esta nueva versión, que tenemos que esperar a ver los resultados, pero se nos dice que es un proyecto de mayor calidad. Y es importante que la gente entienda que si una carretera tiene una velocidad de diseño de 80 kilómetros por hora, para llevarla a 100, quiere decir que las curvas horizontales y las curvas verticales, las cuestas, para subir la velocidad hay que destruir lo ya construido. Hay que hacer cortes más grandes. Necesariamente tiene que hacer más movimiento de tierra, pierde la plataforma que ya estaba consolidada, no aprovecha parte de esa plataforma, y los costos tienden a subir. En la presentación conceptual del proyecto se vio muy claro cómo eso fue analizado en el fideicomiso, y cómo entre mayor velocidad de diseño veíamos cómo el costo subía, y cómo la tasa interna de retorno, la rentabilidad del proyecto, tanto económica como financiera, disminuía. Entonces, el ejemplo que yo ponía, es muy bonito pensar en que tengamos carreteras de 3,65 metros con espaldones de 2,50 metros, sería fantástico, pero como país pequeño que somos, de escasos recursos, eso es como pretender que la carretera sea comprar un Mercedes-Benz cuando el país lo que puede comprar es un Toyota Corolla.
Entonces hay que ser realistas en el sentido de qué es lo que es posible para que se tenga un nivel de servicio aceptable a un peaje razonable. Porque si hacemos esa carretera toda a 100 kilómetros por hora, etcétera, ¿quién va a estar dispuesto a pagar $10? Don Mario, uno de los aspectos muy importantes que se mencionó en el foro y que lo hemos visto cuando hablamos de obras viales en el país tiene que ver con las expropiaciones. Quienes están en casa y han seguido el tema, ¿verdad? A lo largo de los años han visto que en la Asamblea Legislativa han hecho modificaciones a la ley de expropiaciones. Esto es un tema recurrente, pero lo cierto es que es un tema que genera esta parálisis, ¿verdad? De proyectos específicos como San Carlos o proyectos asociados, por ejemplo, a la Ruta 32. En el tema de expropiaciones, ¿qué vale la pena considerar en el proyecto? ¿Qué es lo más urgente en el proyecto de San José San Ramón? Sí, efectivamente, expropiaciones es siempre un tema que está en la ruta crítica de ejecución de estos proyectos. Y en el caso de este corredor, en el foro se habló de el orden de magnitud de unas 300 expropiaciones que con el fideicomiso se estaban financiando con el dinero que se cobra de los peajes en Río Segundo y llegando a Grecia, Sarchi. En ese sentido, es doblemente crítico porque el peaje de, creo que 275 que se está cobrando ahora, fue el que justificó el fideicomiso ante Arecep. Y en vista de que el 31 de diciembre de este año se disuelve el fideicomiso, a partir del 1 de enero, si el MOP no presenta un nuevo esquema justificando el valor que propongan del peaje, se estaría regresando a los 75 colones. Yo hice unos números rápidos y viendo cuánto cuesta la operación de esas dos estaciones de peaje, con 75 colones apenas cubre el costo de operación de esas dos estaciones de peaje. Y 75 colones hoy en día realmente es una cifra es muy pequeña. Sí, sí, sí. Y entonces, como lo reafirmó el ministro, si lo que vamos a cobrar apenas cubre el costo administrativo de cobrar, no tendría ningún sentido cobrar. Y en realidad hay dos factores por los que es muy importante seguir cobrando. Uno, porque si se deja que el peaje sea cero, cuando venga el peaje nuevo, la gente va a tener todavía más resistencia. Una cosa es que tal vez alguien que hoy paga 275, digamos que va para las zonas francas y termine pagando 400, y dentro de 5 años va a ir de 0 a 400, el golpe es más duro. Claro, un poco más escalonado. Pero más importante que esa parte que es de percepción, es que eso financia las expropiaciones. Entonces, independientemente del modelo que se escoja para ejecutar el proyecto, hay que continuar expropiando. Y hay entonces que seguir cobrando peaje para avanzar con esas expropiaciones y también con los reasentamientos, porque ese derecho de vía fue invadido y para poder hacer la ampliación hay que sacar familias que son de bajos ingresos, que hay que darles otra solución de vivienda fuera del derecho de vía. Lógicamente, esas 300 expropiaciones que en el foro se habló del orden de $44 millones, es un monto muy alto y lo aconsejable sería, una vez definida el orden de ejecución del proyecto, ir priorizando las etapas, porque un proyecto como ese normalmente no se hace todo de un solo golpe, pero priorizar las etapas que se ejecutan primero para que cuando inicie ejecución, las expropiaciones y ojalá los servicios públicos ya estén fuera del derecho de vía y que la empresa que haga las obras pueda trabajar con libertad y entonces eliminemos ese montón de atrasos y reajustes de precios porque se paralizó la obra 3 meses, 9 meses porque no estaba el derecho de vía. Hacemos nuestra primera pausa y regresamos para seguir conociendo detalles del proyecto de ampliación de la sección San José-San Ramón en Ruta 1. Jornadas técnicas. La realidad de las problemáticas nacionales explicada y analizada por expertos. Organiza el CEFIA y sus colegios miembros en alianza estratégica con el Colegio de Periodistas y Profesionales en Ciencias de la Comunicación Colectiva de Costa Rica, COLPE. Les invitamos a seguir el detalle de cada jornada por las redes sociales del CEFIA y el COLPE. En M Tienda encontrarás el outfit para toda ocasión.
Todas nuestras prendas se encuentran en tendencia y a precios súper accesibles. Te invitamos a visitarnos en nuestra tienda física ubicada en Acerrí, Plaza Geisa, local número 5. Además, a seguirnos en nuestras redes sociales y también pueden hacer sus compras por medio de nuestro WhatsApp y nuestra tienda virtual. Hacemos entregas a todo el país por medio de Correos de Costa Rica. Don Mario, para seguir conversando sobre este proyecto, yo creo que usted dijo algo clave en esto y tiene que ver con un asunto de percepción, de conciencia también de nosotros como ciudadanos, de las vías que queremos, de las que podemos pagar como Estado, pero de las que también debemos nosotros pagar como ciudadanos. Eso también es un aspecto fundamental en el que nosotros deberíamos ir cambiando ese chip, ¿verdad? Yo creo que para muchos de nosotros la Ruta 27, independientemente de todo lo que haya pasado con ella, nos acostumbramos a los peajes, ya sabemos que vamos a llegar a Punta Arenas mucho más rápido que si estuviéramos utilizando la Ruta 1, pero también una resistencia importante en su momento. Este es un cambio cultural también de nosotros o un golpe de realidad también para los usuarios. Sí, claro que sí. Y yo creo que aparte de toda la polémica que se dio con cancelar la concesión a San Ramón en 2013, la carretera Caldera, yo entiendo perfectamente el enfado de la gente porque prácticamente desde que esa carretera abrió estaba congestionada los fines de semana. Y un poco los ciudadanos deben entender, esa carretera comenzó a planearse al final de los 70s y se terminó ejecutando entre 2010 y 2013. Entonces, recuerdo muy bien que el ministro de turno en el año 2000, cuando ya se iba a lanzar la licitación por primera vez, haciendo un repaso del estado del proyecto, se había trazado tanto, estamos hablando de 1978 al 2000, 22 años. ¿Cuánto ha pasado ahí? Que el ministro tuvo que tomar una decisión política muy difícil, que era, en esos 22 años, ya los 2 carriles con carriles de ascenso, los números daban que iba a estar congestionado. Entonces, paraba el proyecto para rediseñarlo todo de nuevo a 4 carriles y la decisión política fue, no, arranquemos con 2 carriles y en medio camino hacemos la ampliación. Afortunadamente el diseño había hecho previsión. Hoy en día donde están los puentes mayores, me refiero a los puentes de 150 metros o más, tiene ya el alineamiento se hizo de tal forma que a la par se construye el nuevo puente para hacer esa ampliación a 4 carriles. Pero la gente también tiene que entender que siendo una carretera que en su mayoría es de montaña, el costo de esos 2 carriles extra va a ser mucho más alto que los 2 carriles extra o 3 carriles extra del corredor a San Ramón, porque ahí los precipicios son enormes. Sí. Cuando se hagan los 4 carriles, la gente debe esperar que el costo es mucho más alto que los que ya se hicieron, porque muchas partes van a tener que hacerse en viaducto. Ya no se puede hacer corte de tierra. Por esta situación. O viaducto y túnel, no sé. Pero entonces era una decisión muy difícil para el ministro de turno, porque no solo iba a trazar el proyecto, sino el costo de ese peaje, yo calculo que sería más del doble de lo que pagamos hoy. Entonces, por eso es que la carretera nació congestionada, ese es el motivo, y aunque la gente también ya lo satanizó, y mucha gente le dice la trocha de la 27, pero la razón es meramente económica y oportunidad. Yeah. Entonces, vuelvo al ejemplo, el ministro pudo haber dicho, no, vamos por Mercedes-Benz, y prefirió ir por Toyota, pero es una cuestión, imagínense que el peaje estaríamos hablando de como, en aquel momento, como 10,000 colones de punta a punta. La gente... sería intransitable. Un montón de gente no lo podría pagar, imagínense 20,000 colones para ir y volver. Pero en ese sentido es donde los ciudadanos tienen que entender que somos un país pequeño, exportamos, hacemos todo lo que hacemos, pero los ingresos del fisco, aún ahora, con toda la reforma fiscal que se hizo, son muy limitados. Hay competencia entre sectores, y entonces tampoco es justo que un conductor que usa este tipo de rutas el fin de semana, todos los fines de semana, una vez por mes o 3 veces al año,
a personas que no la usan o cuando la usan porque van en bus. Entonces, es el que más consume, más paga. Claro. Y entonces, desde el punto de vista de equidad social, es la manera correcta. Si la uso, pago. No quiero pagar, uso la ruta alterna. Y los que tienen menos recursos tienen la opción de ir en bus, que lógicamente esa tarifa va diluida entre todos los pasajeros del bus y no lo sienten tanto. Pero sí, yo creo que es hora de que la gente entienda que necesitamos inversión privada y que esa inversión privada no es gratis, porque ese dinero, en lugar de invertirlo en una carretera, lo pueden haber puesto en otra cosa. Y pongo el ejemplo de los fondos de pensiones nacionales, que tienen sumas enormes que todavía no hemos tocado, pero esos fondos de pensiones, si la gente quiere recibir su pensión, ellos tienen que poner a trabajar el dinero. Por diferencias con la superintendencia, ya han habido algunos fondos que han querido invertir. Esta carretera o alguna otra se podría hacer usando los fondos de pensión, pero tiene que tener rentabilidad. Si no hay rentabilidad, el privado no va a hacer la inversión. Hacemos nuestra siguiente pausa y seguimos conversando sobre la jornada técnica en donde se analizó el proyecto San José-San Ramón. Jornadas técnicas. La realidad de las problemáticas nacionales explicada y analizada por expertos. Organiza el CEFIA y sus colegios miembros en alianza estratégica con el Colegio de Periodistas y Profesionales en Ciencias de la Comunicación Colectiva de Costa Rica, COLPE. Les invitamos a seguir el detalle de cada jornada por las redes sociales del CEFIA y el COLPE. Don Mario, otro aspecto que yo quisiera que usted nos pueda detallar tiene que ver con los equipos que están en estos proyectos, los equipos MOP, CONAVI. ¿Es necesario robustecer, reforzar, rediseñar estos equipos de trabajo para que puedan atender específicamente este proyecto San José-San Ramón? Sí, ese fue un tema que se tocó en el foro. Realmente, CONAVI es, en esencia, un constructor y tiene muchísimos excelentes ingenieros con maestrías y doctorados en ejecutar proyectos, pero es muy importante que el proyecto que se ejecute cumpla la función que se espera. Entonces, antes de ejecutar un proyecto, antes de tener los planos, hay una fase de planificación donde comenzamos por cuál va a ser el tránsito, y eso es muy importante porque me dice cuántos carriles necesito, me va a decir por dónde es que va a estar el peaje y que diseñe la obra, que funcionalmente no puede ser como la de Caldera, de que la estrenamos y ya está congestionada. Nació congestionada, no. Entonces, en ingeniería hay ingeniería civil y en las otras un montón de especialidades. Entonces, una cosa es ser ingeniero constructor, otra es ser ingeniero de pavimentos, de ingeniero de puentes, ingeniero de tránsito, planificador. O sea, son distintas funciones. Entonces, en un proyecto de estos es multidisciplinario. Inclusive la parte del Project Finance, normalmente no son ingenieros que lo hacen, son economistas que se han especializado en esto. Entonces, yo veo que hay una debilidad en el sentido de que se contrata un consultor para que haga esto, y lo que el consultor dijo, ok, vamos a hacerlo. Pero igual que cuando se hace un puente, hay un supervisor. Cuando se construye el pavimento, los movimientos, hay un supervisor. La consultoría también necesita supervisores. Y en ese sentido, se hace un concurso, ganó, se supone que es una firma buena, pero igual hay que hacer supervisión. Entonces, si no hay supervisión durante todo el proceso de los estudios, podemos tener problema de que el input inicial que tenemos no necesariamente está bien. Y queremos evitar la parálisis por análisis, no queremos estarnos devolviendo. Ya no estar otra vez en esta bola de nieve, ¿verdad? Sí, y el ejemplo que yo puse en el foro fue el siguiente. CONAVI entonces llega, contrata a alguien, voy a poner el caso del UNOPS, y todo el mundo contento con circunvalación hizo los 3 pasos a desnivel, una maravilla. Pero como especialista, yo veo que, por ejemplo, la intersección de Guadalupe, que decidieron poner una rotonda arriba, ya está congestionada. En el pico de la mañana, esa fila casi llega hasta la municipalidad y en la fila de la tarde hasta Incurables. Sí. Y uno dice, ¿cómo es posible? ¿Qué clase de análisis de tránsito, análisis funcional se hizo ahí
para que en menos de 3 años ya esté congestionado. Y que a fin de año, cuando abran el último tramo de Circunvalación Norte, le va a entrar más flujo. Y entonces uno dice, bueno, esto se va a congestionar. Peor aún, yo entré a trabajar en el MOP en 1980 y desde aquella época, cuando se estaba diseñando Circunvalación, todos los modelos de demanda daban que Circunvalación Norte necesitaba 6 carriles y Circunvalación Sur 4. Eso está desactualizado. Hoy posiblemente sea, como lo vemos en la práctica, Circunvalación Sur con 6, aunque esté sin espaldones, y Circunvalación Norte con 8. Pero yo estaba viviendo en el extranjero, pues estuve 20 años fuera del país, pero siempre leo las noticias y cuando yo veo ya el proyecto, ¿cómo? Finalmente se va a hacer Circunvalación Norte y la van a hacer con 4 carriles, cuando hace 40 años se estimaban que eran 6, y por lo que expliqué antes de desarrollo urbano, etcétera, posiblemente necesite 8. Entonces, una vez que abra, la gente va a ver el cambio que va a haber de flujos de un montón de gente que usaba la sur, ahora va a usar el norte porque es más cerca de su destino, es más corta, y corremos el riesgo de que Circunvalación Norte se nos congestione en unos pocos años. Y entonces, ¿dónde estuvo la supervisión de CONAVI en esas 2 administraciones que trabajaron en ese proyecto para garantizar que esto no suceda? Y de nuevo, entonces CONAVI no puede seguir operando solo como constructores. Necesitamos ese control de calidad en entrada con los distintos especialistas que trabajan en esto. Entonces, aunque usted contrate un consultor como un OPS, que hace un estudio y dice, esto va a 3 niveles o a 2 niveles y le pongo una rotonda, ¿quién supervisó para garantizar que eso iba a tener una inversión de esas? Usted espera que por lo menos le dure 15 o 20 años. Entonces estamos corriendo el riesgo de que se congestione en 3 o 5 años. Eso no debería ocurrir. Yo también entiendo al ministro Batalla de que CONAVI no lo puede hacer todo, pero por un lado tiene esas unidades de especialidades del MOP que oportunamente pueden acompañar el proyecto en esa fase, o bien contratar consultores para supervisar a la firma consultora. Entonces, ese es un tema que yo creo salió a relucir y que es importante. Sí, que hay que robustecer. Don Mario, ya estamos terminando el programa y quisiera que en este último minuto usted nos pueda dar su conclusión final, ¿verdad? Yo creo que aquí hay muchos aspectos importantes a valorar desde lo técnico, lo político, que tiene indiscutiblemente una incidencia importante que aquí se ha mencionado en otros proyectos, ¿verdad? O en otras conversaciones. Las decisiones políticas no deberían tomarse sin criterios técnicos, ¿verdad? Que es también a lo que aboga el CEFIA, cuando usted habla de, ¿verdad?, de estos cambios que se tienen de jerarcas en los ministerios y que con esto nuevamente se paraliza un proyecto o se somete a análisis. Bueno, para eso está el criterio técnico que no necesita estas decisiones políticas, pero lo cierto es que están ahí, son parte de las tomas de decisiones. Entonces quisiera que usted nos haga una reflexión luego de esto, de comprender, ¿verdad?, la realidad que tenemos, la necesidad que tenemos sobre todo como país y bueno, que usted lo mencionaba en el foro, no es tiempo de buscar quién habrá tenido necesariamente la culpa, sino poder ir avanzando ya en este proyecto. Sí, primero que todo reiterar la importancia de que se mantenga el cobro de peaje a un nivel adecuado para financiar la liberación de derechos de vías y reasentamientos. Y el otro tema muy clave es la selección del modelo de gestión. Entiéndase, vamos a hacer una concesión, se va a hacer como un préstamo donde con el MOP o CONAVI tienen una unidad ejecutora y no es una decisión fácil porque por un lado en el contexto de la crisis fiscal y de endeudamiento que tiene el gobierno no pareciera tener sentido seguirnos endeudando, pero por otro lado si lo hacemos con una concesión y digamos que logremos modificar la ley para usar fondos de pensiones nacionales, el Consejo Nacional de Concesiones está muy debilitado, muy. Yo estuve ahí 6 meses en su junta directiva y realmente no tiene capacidad administrativa técnica para sacar un proyecto atractivo para los inversionistas extranjeros y más bien hay una propuesta reciente de proyecto de ley para hacer una reforma total, inclusive le cambia su nombre y ya no va a estar dentro del MOP. Yo leí el proyecto, es del diputado Luis Diego Vargas, me parece muy acertado, pero entonces no podemos esperarnos a que pase ese proyecto de ley, porque no sabemos el apoyo que va a tener o no, y entonces vamos a trazar el proyecto 5 años, diga 1 o 2 años pasando la ley y luego montando la institución, contratando a la gente,
Entonces, desde ese sentido, por costo de oportunidad, pareciera que para no alargar más el proyecto, debería irse con un préstamo. Pero ya sabemos que en la ejecución de los préstamos, ve la carretera Limón, también hay problemas. Entonces, creo que una vez que la semana próxima se presente el estudio de optimización, sería muy importante que el MOB CONAVI con transparencia lo den a conocer, lo pongan en un sitio del internet donde cualquiera lo pueda consultar y a mucha gente no le gusta esto de la transparencia, pero por un lado de la sociedad civil es importante para los vecinos directamente afectados, porque un vecindario puede decir, pero pucha, no pusieron un paso peatonal, algo tan simple como eso. Le da oportunidad a los vecinos en su momento de decir, aquí se necesita una parada de bus, una bahía de buses y un paso peatonal, porque nosotros vivimos aquí y la zona franca está del otro lado. Entonces, por un lado, para los ciudadanos es muy importante porque oportunamente se incluyen cosas que generan estas necesidades locales, pero también desde el punto de vista de los grupos profesionales, permite a cualquier especialista en este tema, a cualquier ingeniero, llegar y decir, no, mire, yo creo que esto está mal hecho. Y decir, aquí exageraron con este diseño, a mí me gustaría ver esto porque parece que no funciona bien, porque en apariencia se hizo la pregunta y no se respondió. ¿Quién en CONAVI hizo la supervisión de esa consultoría? ¿Hubo control de calidad? Si no lo hubo, no es que vamos a contratar ni perder más tiempo, pero el hecho de que hayan audiencias públicas, que la información se haga pública, permite a personas interesadas contribuir anotando cosas que podrían no estar bien y evitarnos entonces después problemas en ejecución, porque ahora hay que hacer una orden de cambio porque no tenía el paso peatonal, porque esa intersección está mal diseñada, porque no tomó en cuenta esto o lo otro, porque la vida útil de la rotonda que pusieran no es suficiente. Entonces creo que se va a necesitar un tiempo para decidir el modelo de gestión, pero en paralelo, para no perder tiempo, se podría hacer esta socialización del proyecto abierta para que todos los interesados puedan dar su opinión, dar su criterio técnico. Claro que sí. Qué importante es eso último de la socialización, porque ahí está la clave de, ¿verdad? de ser un poco más previsores y poder entender las situaciones locales y las nacionales. Don Mario, muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde. De verdad que sí, muchísimas gracias. Con mucho gusto. Y muchísimas gracias a ustedes también por habernos acompañado un sábado más en Sinergia CEFIA. Nos vemos dentro de 8 días.